Otro que tenemos, que lo nombro, es muy conocido, lo voy a poner acá porque generalmente los nombres son medios complicados, el katsuobushi. El katsuobushi es un pescado que se llama bonito, que acá lo tenemos, que básicamente lo que se hace, se lo corta en cubos pequeños y se lo seca. Nosotros lo hacíamos a veces, o se compraba industrialmente, o lo hacíamos en un wok a baño María, a baja temperatura, casi unas 4 horas. Vos lo vas moviendo continuamente, el pescado se va deshidratando y quedan como una especie de escamas. Bueno, ese pescado también, desde para presentar un pescado y ponerle arriba, para una sopa, para una salsa, para diferente variedad de productos que normalmente se van utilizando, el katsuobushi. Eso se puede hacer naturalmente. Bien, otra que tenemos dentro de las preparaciones, por ejemplo, nosotros siempre cuando tenemos los pescados, las pastas, creemos que las pastas orientales siempre son de harina de trigo. De harina de trigo, generalmente como la nuestra, no, de harina de arroz. Y es erróneo, porque generalmente en muchas pastas orientales hay algunas que son de harina de arroz, como el harusame, que es una especie de pasta blanca, que esa, por ejemplo, cuando tiene la particularidad, cuando uno la cocina, se tiende a transparentar, y en algunos casos hasta la hacen frita, se hincha, es muy interesante. Pero la mayoría de las pastas suelen ser de trigo. Por ejemplo, hay unas muy utilizadas, la udon, una pasta gruesa, parece un espagueti nuestro. El somen son una especie de la misma forma del espagueti, pero mucho más fino, parecen agujas. Y uno muy utilizado, que vamos a ver si este año lo podemos conseguir, es la soba. La soba es un trigo sarraceno, es un tipo de trigo sarraceno, en donde cuando ven la pasta, tiene la forma, parece de un linguini, pero es media oscura, es marrón. Yo pastas en la cocina oriental he utilizado pasta y he visto cosas raras en la utilización, el consumir en verano pastas frías, acompañada con una salsa, en donde a veces la pasta suelen agarrar las pastas todas juntas y la atan con una especie de alga norí, y agarran el paquete, lo van embebiendo en una salsa a base de soja y lo van consumiendo fría totalmente. Otra forma de consumir pasta también es muy clásico en sopas, no es tanto como la costumbre italiana de la pasta con una salsa, no. No. Ellos generalmente la más utilización, por ejemplo, para sopas, en donde hay una costumbre que tienen los orientales, que es cuando toman la sopa, para nosotros sería mala educación, es hacer un ruido. Ellos ponen directamente el fideo por medio de los palillos, los hashi, y absorben. Que eso para nosotros, yo he trabajado las primeras veces en este restaurante que veía, decía que maleducados, ¿no? En la forma que ellos consumen, pero bueno, es su característica, que no es mala educación, ¿no? Sí sería mala educación agarrar los fideos y el momento de poner, cortarlos, que a veces hay gente que lo hace, pero es consumido y lo utilizan. Bien, otro que tenemos, acá le puse, nosotros vamos a trabajar kombu, que es un tipo de alga bastante dura. El kombu puede venir picado, puede venir algas enteras pueden llegar hasta medio metro, y la particularidad que tiene el kombu que hay que cocinarlo para utilizar, que se utiliza tanto el alga, que se puede cortar finamente, por ejemplo, un salteado en wok queda espectacular, o fría, con algún aderezo, por ejemplo, la alga fría como una especie de entremés con un poco de vinagre de sushi, que se podría también ponerle. Y es muy importante en el kombu el tema que el líquido de cocción generalmente se lo usa como condimento para sopas o salsas. En donde se hirvió el kombu no se lo tira, se lo utiliza también, se lo recicla. La otra que tenemos, la alga nori, alga muy utilizada en el sushi, principalmente es muy delicada. Para muchas de las cocciones generalmente no se usa. Sí, a veces la veía la alga nori, el oriental come mucho arroz, que eso lo suelen llamar el gohan, el arroz solo, hecho en una arrocera.
y cuando lo consumían le solían poner en la parte de arriba un poco de alga nori, semilla de sésamo, una especie de mezclas, un mix de mezclas que generalmente lo consumían. Alga nori, que es muy importante, la frescura. Cuando ustedes compren una alga nori, el color bien de una alga nori tiene que ser verde claro. Cuando es negra, es vieja. Tiene humedad y es vieja. Y lo van a notar en algo. Cuando ven una alga nori negra, y si está muy oscura, quieren elaborarla o utilizarla para un plato, un rol de sushi, se les desarma. Y eso no tendría que pasar, se tendría que mantener bien, bien armada. A veces la alga nori, nosotros lo que hacíamos cuando la compraba los orientales era muy fresca, y cuando es muy fresca tiene mucha humedad. Entonces esa humedad puede hacer de que la misma alga se eche a perder. Entonces lo que hacíamos era secarla al fuego. Muy delicadamente, la hoja, generalmente este es el fuego, se la va pasando muy delicadamente para extraer el exceso de humedad. Y cuando la tengo guardada, generalmente la cierro en un tupper para que no absorba humedad, que eso es muy importante que no lo haga. Otra que teníamos era el wakame, que también es un tipo de alga, esa también es muy complicada, o jiriki, que es un, ahí les voy a poner wakame o jiriki, ahí está. Esas son una alga también, tienen forma de hilos, muy, muy finita, ya viene así, tiene un gusto medio anisado. Esa se puede consumir, generalmente se la tiene que cocinar, la mayoría de las algas tienen que estar cocidas, excepto el nori que tiene un proceso, porque son muy duras. Esta sí hay que cocinarla por lo menos media hora en agua, en un poquito de azúcar, sal, y ablandarla. Y también el líquido de cocción que les va quedando del alga, generalmente uno lo va utilizando, que eso es muy importante al momento de trabajarla. Bien, en cuanto a verduras, acá yo hice una pequeña lista que es bastante amplia. Bueno, verduras clásicas, los nombres o al momento que ustedes la trabajen. Una de las muy utilizadas, por ejemplo, era el jengibre. El jengibre nosotros recibimos un promedio de 3 a 4 cajones por práctica, por despacho. Esos 3 a 4 cajones, la técnica era limpiarlos con una cuchara. Generalmente la cuchara no saca excesivamente la cantidad de carne, pasarla por una mandolina y después eso se lo hervía. Y eso lo usaban muchísimo en lo que era el sushi. Hay una guarnición, que ya después vamos a hablar, que se llama gari, que es un jengibre que normalmente se lo cocina con un poco de vinagre y toma un color, un vinagre de sushi, que es un vinagre con azúcar, sal. Ese tipo de vinagre, junto con una hierba característica de la cocina japonesa, que se llama con el nombre de shiso. El shiso parece una menta, no es exacto una menta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El jengibre lo hierven con el vinagre dulce y el shiso. Y el shiso, junto al vinagre, hacen una reacción química que le toma una tonalidad rosada. Nosotros cuando lo vamos a hacer, como no tengo shiso, le tengo que poner un poco de colorante, muy poquitito de colorante rojo para darle el color. Ese gari, los orientales lo suelen consumir frío. Y es una forma de lavar el paladar cuando comen sushi, por ejemplo. Comen un pescado, comen el gari, lavan el paladar y pasan a otro producto para poder consumirlo. Bien, otra que tenemos dentro de las muy utilizadas, el daikon. El daikon es un nabo grande, son nabos grandes y gruesos, que generalmente también se utilizan muchísimo, tanto hervido y principalmente para lo que es la parte de sushi. Ellos lo solían cortar en una juliana muy, muy finita. Que hay una particularidad que los sushiman, como práctica de habilidad de cuchillos, agarran el daikon, cortan unas rodajas de unos 7-8 centímetros y con el cuchillo van girando y van sacando láminas. Con el cuchillo, continuamente girando. Láminas que a veces pueden ser de casi medio metro. Una vez que sacan esas láminas terriblemente finitas, la cortan en juliana. Fíjense la práctica y el filo del cuchillo. Son cuchillos muy, muy afilados.
que como técnica tienen que tener cuidado en el momento de cuando trabajemos cocina oriental, de tener cuchillos bien afilados, para poder hacer cortes prolijos. Si no, una juliana prácticamente no sale.